¿Qué tal, chicos? Vamos a empezar ahora con el tema de propiedades mecánicas del pulmón y en esta primera instancia vamos a hablar de las propiedades estáticas del pulmón. Entonces, como les comento, cuando nosotros hablamos de propiedades mecánicas, en específico hablando de las propiedades mecánicas del pulmón, nosotros tenemos que considerar dos escenarios. Uno de esos escenarios lidia con las propiedades mecánicas del pulmón cuando el pulmón está en condiciones estáticas. ¿Qué quiere decir que está en condiciones estáticas? Cuando la glotis está abierta, pero no hay un flujo neto de aire. Esto tiene implicaciones importantes debido a que va a comportarse el pulmón de una forma cuando el flujo de aire está ocurriendo, que las condiciones que tiene el pulmón que pudiera recibir el flujo de aire, pero no necesariamente cuando este está ocurriendo. Entonces, las propiedades estáticas hablan de las propiedades del pulmón cuando el flujo de aire es cero, ¿sale? Y también vamos a tener otras propiedades que son lo opuesto de las propiedades estáticas, que son las propiedades dinámicas del pulmón. Y estas son las que van a ocurrir durante un ciclo ventilatorio. Sin embargo, para que entendamos las propiedades dinámicas, primero tenemos que discutir las propiedades estáticas del pulmón, ¿sale? Entonces, primero tenemos que entender que cuando nosotros estudiamos a los pulmones, los tenemos que estudiar en el contexto total del sistema en el cual interactúan con la cavidad torácica. Entonces, voy a hacer aquí un diagrama en el cual el azul representa a los pulmones y el negro representa la cavidad torácica. En términos generales, los pulmones van a tener una tendencia al colapso, ¿sale? Ahorita vamos a ver a qué se debe esta tendencia al colapso, pero en condiciones generales los pulmones van a tender a colapsar sobre sí mismos. A esta tendencia al colapso que tienen los pulmones se le llama retroceso elástico. En inglés ustedes lo pueden buscar como el elastic recoil, ¿sale? Entonces el retroceso elástico se refiere a esta tendencia de los pulmones de colapsar hacia afuera de sí mismos. De forma muy interesante, el tórax va a tener la tendencia opuesta. La tendencia opuesta del tórax va a ser una tendencia a la expansión, ¿sale? Entonces, como los pulmones van a tener una tendencia general al colapso y el tórax va a tener una tendencia general a la expansión, estos factores se van a oponer entre sí. Y esta oposición entre la tendencia al colapso por el retroceso elástico pulmonar y la tendencia a la expansión por la expansión torácica va a condicionar un fenómeno muy particular. Primero hay que recordar que los pulmones van a estar rodeados por una capa que se va a llamar pleura, y esta pleura, cuando está directamente sobre el pulmón, se va a llamar pleura visceral, y cuando está en íntimo contacto con la cavidad torácica se va a llamar pleura parietal. Y entonces el espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral se llama cavidad pleural o espacio pleural. Ahora, debido a que nosotros vamos a observar tendencia a la expansión en el tórax y tendencia al colapso en los pulmones, las fuerzas van a ser opuestas. Entonces, una que tiende a la expansión y otra que tiende al colapso, y esto va a generar en este término un espacio que, como van a estar jalándose en direcciones opuestas, va a tender a ser un espacio vacío, ¿sale? Y entonces este espacio vacío va a generar una presión negativa, ¿sale? Entonces, en términos generales, en fisiología pulmonar, nosotros vamos a hablar de que el espacio pleural va a tener una presión generalmente negativa. Ahora, cuando nosotros hablamos de presión, generalmente, como lo comentamos en fisiología cardiovascular, es una presión comparativa, entonces va a ser negativa con respecto a la presión atmosférica, ¿sale? Los fisiólogos respiratorios no miden la presión atmosférica como la vimos en los primeros dos videos, que era de aproximadamente 760 milímetros de mercurio, sino que lo miden en centímetros de agua, ¿sale? Entonces 0 representa la presión normal y negativo se expresa como una presión inferior. Entonces generalmente las presiones, particularmente dentro del sistema respiratorio, las vamos a observar medidas en centímetros de agua. De hecho, los manómetros que miden la presión en centímetros de agua son muchísimo más precisos y van a ayudar a tener una idea más clara. Entonces, tenemos pulmones que tienden al colapso, un tórax que tiende a la expansión y eso genera que
que la cavidad pleural o el espacio pleural tenga una presión negativa, ¿sale? Vamos a ejemplificar esto aquí en la imagen que nos presenta el borón. Entonces aquí lo que nosotros estamos viendo es la tendencia al colapso, que está dado por el retroceso elástico pulmonar, y esta tendencia al colapso va a estar contravenida por el retroceso elástico de la cavidad torácica o de la pared torácica. Entonces esto va a tener una tendencia a la expansión, y es el balance entre la tendencia al colapso de los pulmones y la tendencia a la expansión de la cavidad torácica lo que va a generar el balance del binomio pulmón y pared torácica, ¿sale? Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer que los pulmones van a ocupar un espacio importante dentro del cuerpo y que por lo tanto se van a ver afectados también por la fuerza de gravedad. Por ende, como nosotros tenemos una tendencia mucho mayor a jalar en los ápices pulmonares que en las bases, la presión intrapleural, que es negativa, va a ser muchísimo más negativa hacia los ápices pulmonares y comparativamente va a ser muchísimo menos negativa en los bases, ¿sale? Y eso lo podemos ejemplificar aquí en esta imagen. Entonces aquí tenemos el binomio pulmón con cavidad torácica con las presiones absolutas en milímetros de mercurio y las presiones en centímetros de agua. Y entonces, como podemos ver, en los ápices pulmonares la presión tiende a ser más negativa o más baja cuando la medimos en milímetros de mercurio. Y conforme nos vamos hacia las bases, esta se vuelve ligeramente más positiva o menos negativa, ¿sale? Entonces, esto va a condicionar que la presión intrapleural se distribuya a lo largo de los pulmones y que tienda a ser en promedio de aproximadamente menos 5 centímetros de agua. Entonces la presión intrapleural que nosotros vamos a observar en casi todo o distribuido en promedio a lo largo de los pulmones va a ser de aproximadamente menos 5 centímetros de agua, ¿sale? Ahora, cuando nosotros consideramos esta tendencia al retroceso, tenemos que considerar qué es lo que está favoreciendo esta tendencia al retroceso elástico de expansión de la cavidad torácica. Y para esto tenemos que considerar las dos fases del ciclo respiratorio. Entonces, nuestro ciclo respiratorio va a oscilar entre dos fases muy importantes. Una va a ser la inspiración. La inspiración va a ser el proceso mediante el cual la ventilación va a llevar el aire, que va a contener la mezcla de oxígeno, nitrógeno, argón y CO2, desde la atmósfera hacia el interior de los pulmones. Y así como nosotros vamos a tener inspiración, también vamos a tener expiración, y la expiración es lo que va a favorecer la salida de CO2 desde el interior de los pulmones y directamente hacia la atmósfera. Algo que hay que conocer, que es muy importante en fisiología pulmonar, es que la inspiración en general es un proceso activo. Al referirnos de que es un proceso activo, de lo que estamos hablando es que va a tener un papel importante los músculos para que se lleve a cabo este proceso. Por el contrario, la expiración va a ser un proceso pasivo. Y este proceso pasivo va a estar dado en parte por las propiedades elásticas de la cavidad torácica. Entonces, mientras los músculos respiratorios van a tener un papel importante en favorecer la inspiración como un proceso activo, la acumulación de energía durante la inspiración va a generar un retroceso elástico pasivo que se va a dar durante la expiración, ¿sale? Entonces, para que se lleve a cabo este proceso activo, nosotros vamos a tener dos tipos de músculos inspiratorios. Vamos a tener aquellos músculos inspiratorios que van a ser principales o activos, o que van a ser primarios, y aquellos que van a ser secundarios, ¿sale? O accesorios. Entonces, entre los músculos respiratorios primarios, nosotros vamos a encontrar dos músculos muy importantes. El primero va a ser el diafragma, y el diafragma va a ser el que va a contribuir de forma muy importante a favorecer los cambios geométricos de la cavidad torácica. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos a nuestro diafragma, y el diafragma lo que va a hacer es que al descender aproximadamente 1 centímetro hacia la cavidad abdominal, va a aumentar el espacio virtual a lo largo
de este eje en la cavidad torácica, lo cual va a generar una presión negativa inicial. Por si fuera poco, nosotros vamos a tener además los músculos intercostales. Ahora en anatomía y para su examen departamental les van a decir a ustedes que los músculos intercostales externos son inspiratorios y que los internos son expiratorios. Sin embargo, esto es solamente parcialmente cierto. La orientación de los músculos intercostales es lo que va a determinar su efecto directo sobre la cavidad torácica. De hecho, los músculos intercostales externos más rostrales y dorsales son los que participan en la inspiración, mientras que los músculos intercostales igualmente externos, pero que se encuentran más caudales y ventrales, participan en la expiración. Sin embargo, para términos generales y para fines de su examen, lo que ustedes tienen que recordar es que los músculos intercostales externos, sobre todo, favorecen inspiración. ¿Sale? Entonces, la contracción de estos músculos primarios es lo que va a generar cambios. Ahorita vamos a ver qué cambios se presentan en la cavidad torácica para favorecer la generación de un gradiente negativo que expanda los pulmones. Los secundarios van a ser aquellos que solamente van a participar durante una inspiración forzada. Entonces, durante una inspiración forzada, nosotros vamos a tener algunos otros músculos que van a participar, como los músculos escalenos, el músculo esternocleidomastoideo y en menor medida algunos músculos de cuello y cabeza. Estos músculos accesorios, por ejemplo, se vuelven hipertróficos en pacientes que tienen problemas para respirar. Entonces, los pacientes con EPOC o con asma, incluso durante una expiración pasiva, se van a ver durante una inspiración pasiva, se van a ver en la necesidad de usar este tipo de músculos debido a que tienen un proceso restrictivo que los va a llevar a que necesiten favorecer un ingreso de aire mediante una inspiración activa. ¿Sale? Entonces, una inspiración profunda se va a dar por músculos escalenos, esternocleidomastoideo, cuello y cabeza, y una inspiración activa pero no forzada, sobre todo por diafragma, y los músculos intercostales ya vimos que son ambos, pero sobre todo los externos. El propósito de los músculos de la inspiración en todo este contexto va a ser aumentar el volumen pulmonar. ¿Sale? Entonces, aumentar el volumen pulmonar es el objetivo de la inspiración durante un fenómeno activo. ¿Sale? Ahora, como les comento hace un momento, y vamos a ver aquí a detalle este diagrama, cuando nosotros tenemos el descenso del diafragma, nosotros vamos a tener un aumento del tórax, en particular en la longitud del tórax, y también conforme giren hacia afuera y hacia arriba los músculos intercostales, van a aumentar el diámetro anteroposterior del tórax y también lo van a elevar. Entonces, la elevación del tórax y el aumento del diámetro anteroposterior va a aumentar o va a generar esta tendencia de expansión de la cavidad torácica que va a contravenir a la tendencia al colapso del pulmón y va a generar un gradiente negativo a nivel de la cavidad pleural. Ahora, durante la expiración va a ocurrir algo diferente. La expiración es pasiva, entonces por lo general, simplemente la pura relajación de estos músculos va a disminuir las dos cosas que habían ocurrido. La elongación del tórax y el aumento del diámetro anteroposterior se van a reducir y entonces por sí solo el tórax va a tender a relajarse. ¿Sale? Ahora, si quisiéramos hacer una expiración activa, entonces van a participar algunos músculos expiratorios que son accesorios. Entonces, todos los músculos expiratorios por sí solo van a ser accesorios, ¿sale? Entonces, estos músculos expiratorios que son accesorios van a ser fundamentalmente músculos de la cavidad abdominal, entonces músculos abdominales, y en menor medida los músculos intercostales internos, aunque ya vimos que también algunos externos participan. Para fines de examen, músculos intercostales internos. ¿Sale? Entonces, estos pueden contribuir a favorecer una última expulsión de aire en caso de que se requiera hacer una expiración forzada. Ahora, a diferencia de los músculos inspiratorios, cuyo propósito fue aumentar el volumen pulmonar, los músculos expiratorios van a tener como propósito último disminuir la resistencia de la vía aérea. ¿Sale? Y entonces, estos músculos expiratorios van a tener como un papel fundamental al disminuir la resistencia de la vía aérea, favorecer la salida activa de aire. ¿Sale? Ahora, ¿por qué es que los pulmones
tienen esta tendencia al colapso o qué efecto tiene que estos pulmones tengan una tendencia al colapso. Pues bueno, vamos a ver, y como vimos en los volúmenes pulmonares, que para prevenir este colapso generalmente existía un volumen residual y este volumen residual se oponía al colapso total de pulmones. Esa es una forma muy simplista de verlo, porque ahorita vamos a ver que hay fenómenos bioquímicos más explícitos que favorecen una prevención del colapso pulmonar. Ahora vamos a pensar en un escenario extremo, ¿sale? Entonces vamos a poner un escenario de un neumotórax. Un neumotórax ocurre cuando, por ejemplo, una persona sufre un trauma torácico, por ejemplo, con un cuchillo, se lo entierran en la cavidad torácica y al enterrárselo en la cavidad torácica entra aire de la atmósfera directamente hacia la cavidad torácica. Entonces, la presión intrapleural, que la vamos a escribir así, se va a igualar con la presión atmosférica, ¿sale? Ahora, la presión intrapleural, como comentamos hace un momento, como resultado del retroceso elástico pulmonar y de la cavidad torácica, es virtualmente negativo y eso es lo que permite que los pulmones estén inflados. ¿Qué pasa si tú con un neumotórax induces esta condición? ¿Sale? Si tú induces esta condición, entonces la presión intrapleural, para fines prácticos, se volvió más positiva o aumentó. Y como aumenta la presión intrapleural, entonces la tendencia al colapso pulmonar se revierte y por lo tanto puede haber un colapso pulmonar. ¿Sale? Ahora, como tiende a haber este colapso pulmonar, lo que nosotros vamos a ver es que el pulmón va a disminuir súbitamente de volumen y este fenómeno clínico se conoce como atelectasia. Esto es una emergencia porque los pacientes generalmente no pueden respirar y bueno, eso ocasiona muchos problemas. Seguramente ustedes han visto en alguna serie médica o en algunos programas de televisión médicos que cuando un paciente tiene un neumotórax espontáneo, que deviene en una atelectasia, que es el colapso del pulmón, corre el personaje rápidamente, le hace una incisión en el tórax o le inserta una jeringa y saca aire y eso de inmediato regresa a la persona. Lo que está haciendo es que al succionar el aire está tratando de disminuir la presión intrapleural y con ello favorecer que el pulmón se reexpanda. Vamos a ver que todo esto subyace a la noción de una idea que se llama presión transpulmonar, ¿sale? Entonces nosotros vamos a definir a la presión transpulmonar como una métrica que va a depender, grosso modo, de dos valores, de la presión alveolar y de la presión intrapleural. Como ahorita estamos estudiando el pulmón en condiciones estáticas, la presión alveolar debería ser cero porque no estamos viendo flujo de aire. Entonces nosotros podemos reescribir esta ecuación de presión transpulmonar. Si eliminamos nuestro término de presión alveolar como el negativo de la presión intrapleural. Entonces, si habíamos quedado que en promedio en nuestro pulmón la presión intrapleural es aproximadamente igual a menos 5 centímetros de agua y la presión transpulmonar es el negativo de esta presión, negativo por negativo da positivo, por lo tanto, nuestra presión transpulmonar va a ser igual a más 5 centímetros de agua, ¿sale? Entonces, nosotros necesitamos que esta presión transpulmonar sea positiva. Reitero, la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Vamos a verla esquematizada para poder tener una idea más precisa de a qué nos referimos con presión intrapulmonar. Básicamente, nuestra presión transpulmonar va a ser la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural, y es la presión que va a favorecer que nuestro pulmón tienda a expandirse, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa en un neumotórax? En un neumotórax la presión intrapleural aumenta. Entonces, como está aumentando, se vuelve más negativa. Como se vuelve más negativa, más positiva, perdón, o tiende a cero la presión intrapleural, lo que nosotros vamos a ver es que nuestra presión transpulmonar va a disminuir de forma súbita. Como va a disminuir de forma súbita, la caída de la presión transpulmonar va a originar
el colapso del pulmón. Y entonces para nosotros poder reinflar el pulmón tenemos que hacer una de dos cosas. O volver negativa la presión intrapleural, porque acuérdense, negativo por negativo lo vuelve positivo, o aumentar la presión alveolar. Volver más negativa la presión alveolar lo podemos hacer con una jeringa. Entonces insertamos una jeringa y al insertar una jeringa negativizamos la presión intrapleural porque sacamos el aire y entonces regresa a su estado basal. O la otra es que podemos introducir un ventilador y ejercer presión positiva hacia el alveolo y que esto expanda pasivamente al alveolo, ¿sale? Entonces la presión transpulmonar es una idea que nos va a ayudar a entender de forma muy precisa cómo nosotros vamos a poder favorecer la inflación del pulmón. Entonces vamos a poner este escenario donde el pulmón está totalmente colapsado. Y vamos a ver qué le pasa al volumen pulmonar total, que está puesto en el eje de la YES, conforme aumenta la presión transpulmonar. Y entonces nosotros vamos a ver 4 escenarios. Recuerden que aquí, en este escenario que estoy poniendo, el pulmón está completamente colapsado, ¿sale? Entonces, conforme aumentamos poquito la presión intrapleural, la presión transpulmonar, perdón, nosotros vamos a ver solo aumentos marginales en el volumen pulmonar. Después vamos a llegar nosotros a un punto en el cual la presión transpulmonar va a originar aumentos importantes en nuestro volumen pulmonar y esto después va a llevar a un aumento casi lineal del volumen pulmonar. ¿Sale? Aquí es cuando nosotros ya llegamos a una presión transpulmonar favorable que permite la expansión pulmonar. Sin embargo, el aumento de la presión transpulmonar no va a seguir siendo tan sostenido y entonces eventualmente vamos a llegar a un punto donde no importa cuánto aumentemos la presión transpulmonar, esto ya no va a llevar a un aumento mayor de la capacidad pulmonar. O sea, la capacidad pulmonar tiene un límite que es el 100%, que ya quedamos en la última clase, es entre 5 y 6 litros. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que esta tendencia a la expansión pulmonar es difícil y se va a oponer cuando los pulmones están completamente desinflados. Entonces, nosotros no queremos que esté el pulmón completamente desinflado. Ahora, esto fue nuestra insuflación pulmonar. ¿Qué pasa durante cuando los pulmones se desinflan o durante la expiración? Pues lo que uno esperaría es que el pulmón regresara por esta misma vía, ¿sale? Que nos fuéramos de aquí por aquí y hacia abajo. Sin embargo, esto no va a ocurrir. Lo que vamos a observar es que la caída del volumen pulmonar total va a ir en otra línea en la cual la presión transpulmonar no va a tener una influencia tan fuerte sobre el volumen pulmonar. A esta diferencia entre la curva de insuflado pulmonar y de desinflado pulmonar, cuando el pulmón proviene completamente del colapso, se le va a poner el nombre de histeresis, ¿sale? Entonces la histeresis del pulmón se refiere a la diferencia entre la influencia que tiene la presión transpulmonar sobre el volumen pulmonar total durante la insuflación cuando el pulmón está completamente colapsado, comparado con la que va a tener cuando el pulmón ya está inflado, pero procede a desinflarse. Entonces, esta diferencia ocurre porque cuando un pulmón colapsa es muchísimo más difícil de reinflarlo que cuando un pulmón ya contiene cierta cantidad de aire. Entonces, en realidad, cuando nosotros veamos el funcionamiento pulmonar normal, nos vamos a encontrar con una curva de este tamaño, que de todas maneras va a tener histeresis, ¿sale? Aquí todavía podemos ver la histeresis, es mucho más fácil o mucho más difícil inflar completamente el pulmón que desinflarlo, ¿sale? Entonces, este concepto implica que la histeresis es más baja cuando el pulmón no está colapsado y es muchísimo más marcada cuando está colapsado, ¿sale? Entonces, ahorita estamos tratando de entender la idea de que la presión transpulmonar es esencial para mantener nuestro pulmón abierto. Y todavía no hemos explicado qué es lo que nos va a originar que nuestro pulmón tienda o no a colapsar. Antes de que pasemos a esa idea, me gustaría introducir un concepto que vamos a abordar con muchísimo más detalle la próxima vez que veamos las propiedades dinámicas del pulmón. Y esto es el concepto de compliancia. El concepto de compliancia ya lo habíamos visto cuando estudiamos a los vasos. Y cuando estudiamos a los vasos habíamos visto que la compliancia era una función de una curva presión-volumen, que para los vasos, cuánto volumen podíamos nosotros meter sin que aumente significativamente la presión del vaso.
¿Sale? Aquí nosotros vamos a hablar de la compliancia pulmonar en función también de la proporción del volumen, y lo que vamos a ver es qué tanto va a cambiar nuestro volumen pulmonar conforme nosotros hacemos cambios en la presión transpulmonar. Recordad que la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. ¿Sale? Entonces la compliancia nos va a indicar qué tan bueno es nuestro pulmón para responder a cambios de la presión transpulmonar con su correspondiente cambio en el volumen pulmonar. Entonces aquí tenemos varios escenarios. Este es un escenario normal, donde nosotros vemos cambios en la presión transpulmonar conforme nosotros cambios en el volumen pulmonar conforme nosotros aumentamos la presión transpulmonar. Entonces, como habíamos visto en este gráfico, aquí no estamos viendo este cambio agudo porque nosotros no vamos a ver la insuflación desde el pulmón colapsado, entonces por eso se ve mucho menos marcado. Y lo que vemos aquí es que conforme aumenta la presión transpulmonar, aumenta definitivamente el volumen pulmonar. Y esta es nuestra función normal. Y vamos a ver dos escenarios. Un escenario que es el de enfisema y otro escenario que es el de fibrosis. Entonces, hasta ahorita hemos comentado que las propiedades elásticas del pulmón, entre ellas su contenido de elastina, la cual es la molécula que favorece las propiedades elásticas de cualquier tejido, es lo que va a condicionar en gran medida su retroceso pulmonar. Ahora, lo que vamos a ver es que durante la fibrosis, este tejido elástico se pierde, ¿sale? Y entonces, como este tejido elástico se pierde, los pulmones van a ser muchísimo menos compliantes, o sea, la compliancia se va a reducir de manera muy drástica, por lo tanto la curva se va a aplanar. Esto quiere decir que durante la fibrosis, cualquier cambio de presión transpulmonar va a originar cambios mucho más pequeños en el volumen pulmonar. Entonces, para generar un cambio importante en el volumen pulmonar, necesitan haber cambios importantes en la presión transpulmonar. Es por eso que a las enfermedades fibróticas generalmente se les llama restrictivas, ¿sale? Porque van a restringir la capacidad de expansión pulmonar debido a que se pierde el tejido elástico, ¿sale? Entonces, en la fibrosis se necesitan cambios más importantes de la presión transpulmonar para inducir cambios iguales en el volumen pulmonar comparado con cuando se es normal, ¿sale? Entonces, estos pulmones van a tener una capacidad pulmonar total muy reducida, ¿sale? Entonces, los pulmones con fibrosis van a sufrir una disminución importante en la capacidad pulmonar total. Por el contrario, el enfisema, que puede ocurrir, por ejemplo, en personas que fuman muchos cigarros y que por ende padecen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, induce destrucción de la membrana basal. Y esta destrucción de la membrana basal, originada por macrófagos que contienen elastasa, lo que van a ocasionar es que el pulmón se vuelva mucho más compliante. Lo que eso quiere decir es que necesita cambios mucho más pequeños en la presión transpulmonar para inducir cambios en el volumen pulmonar total. Estas enfermedades donde nosotros vamos a tener un mayor volumen pulmonar van a incurrir con un atrapamiento de aire y se van a llamar enfermedades de tipo obstructiva, ¿sale? Ahora, uno pensaría a lo mejor de forma lógica que una enfermedad obstructiva, déjenme nada más corrijo esa escritura, que una enfermedad obstructiva o que un atrapamiento de aire no sería malo porque partiríamos de un nivel de ventilación mayor. Sin embargo, el problema que tienen las personas con enfisema es que durante la desinsuflación pulmonar, como el pulmón pierde estructura debido a la destrucción de la membrana basal, puede ocurrir colapso pulmonar. Entonces, esto va a hacer muchísimo más difícil la expiración y esto puede ocasionar problemas obstructivos. Esto lo vamos a ver con más detalle ahora que veamos la parte de las propiedades dinámicas del pulmón, ¿sale? Entonces, hasta ahorita ya vimos que la histeresis es la diferencia entre el proceso de insuflación pulmonar y el proceso de desinflado del pulmón o de desinsuflación pulmonar, y que se origina por el retroceso elástico del pulmón o se explica por el retroceso elástico del pulmón, que la compliancia es la capacidad que tiene un pulmón para cambiar su volumen conforme cambia la presión transpulmonar, pero seguimos sin explicar qué es lo que ocasiona esa tendencia al colapso del pulmón. Pues bueno, esto se resolvió en un experimento. Aquí tenemos dos escenarios. El escenario de la curva naranja, el pulmón se desinfló y se llenó con solución salina, ¿sale?
Por el contrario, en la curva roja lo que nosotros tenemos, y como ustedes pueden ver, aquí tenemos insuflación y desinflado pulmonar y tenemos una histeresis muy marcada, entonces aquí se llenó con aire, ¿sale? Noten que cuando nosotros llenamos con solución salina el pulmón, nosotros no vemos tanta histeresis, quizá vemos un poco, pero muy poquito. Y cuando nosotros vemos el pulmón inflado con aire, la histeresis es muy marcada. Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que el que exista aire es lo que va a generar la histeresis. Pues bueno, en realidad lo que vamos a ver es que no es que exista aire, sino que exista una interfaz agua-aire, ¿sale? Entonces la interfaz agua-aire es lo que va a generar este retroceso elástico, y esto es porque vamos a introducir el concepto de tensión superficial. Ahorita vamos a explicar con mucho mayor detalle qué está pasando en la tensión superficial. Pero básicamente, y estoy recordando algunas de las clases de física que tuvieron antes, las moléculas de agua, como son un líquido, van a tener interacciones moleculares entre sí, mediada por diferentes fuerzas de Van der Waals, puentes de hidrógeno, que van a hacer que las moléculas interactúen hacia todas direcciones entre sí. Hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Y eso va a hacer que los líquidos conserven su forma, ¿sale? A diferencia de los gases, que cuando se pierden estas interacciones, pues los gases ya se mueven en cada dirección que quiera. Ahora, el líquido, como se adapta a la forma de su contenedor, para las moléculas que están más hacia la superficie, va a tener todas estas fuerzas hacia la mayor parte de las direcciones, excepto hacia arriba. Entonces, como no hay ninguna fuerza hacia arriba, se va a generar un vector de fuerza hacia abajo. De hecho, no lo voy a poner con azul porque se pierde, pero se va a generar un vector de fuerza hacia abajo para las moléculas. Entonces, va a haber interacción hacia los lados, va a haber interacción hacia diferentes direcciones, pero en general va a tender hacia abajo. No va a haber interacción hacia arriba. Entonces, eso va a generar que la superficie del agua adquiera una propiedad que se llama tensión superficial. Y esa tensión superficial requiera de una mayor fuerza sobre la superficie para poder romper la interacción entre las moléculas de agua, ¿sale? Entonces, por eso que los mosquitos se pueden parar sobre el agua, porque no rompen la tensión superficial, sino que la aprovechan, o ustedes pueden poner en el experimento clásico que todos hicimos en la primaria, ponemos una aguja y esta aguja está flotando, ¿no? Independientemente de que esté sobre el agua. Entonces, cuando nosotros estamos viendo la tensión superficial en el caso del pulmón, lo que vemos, y quizás es mucho más claro si lo vemos en el caso de un alveolo, es que nuestro alveolo va a tener, aquí estamos pensando en un alveolo donde acá vamos a tener aire, y en la superficie del alveolo vamos a tener agua, ¿sale? De hecho, déjenme borrar para poder ejemplificarlo mejor, lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sale? Entonces aquí adentro vamos a tener aire. Y lo que vamos a tener es que las moléculas de agua que están aquí en la superficie van a seguir buscando interactuar entre sí. Entonces, como van a seguir buscando interactuar entre sí, estas moléculas de agua van a tender a generar vectores de fuerza, de interacción entre sí hacia adentro. Y esto va a hacer que los alveolos en general tengan una tendencia al colapso, ¿sale? Entonces, esta tendencia al colapso va a hacer que la interacción de las moléculas de los alveolos sea muchísimo mayor. Sin embargo, y esto es algo que ahorita vamos a retomar un concepto de fisiología cardiovascular para explicarlo, esto no necesariamente es igual para un alveolo pequeño que para un alveolo grande. Lo que vamos a ver es que la tensión superficial va a ser muchísimo mayor para los alveolos pequeños comparado con los alveolos grandes. Y la razón por la que surge esta discrepancia tiene que ver con una aplicación de un concepto que vimos en fisiología cardiovascular, que es la ley de Laplace. Y entonces la ley de Laplace en fisiología cardiovascular la vimos como que la tensión era igual a la diferencia de presión multiplicada por el radio. Para este caso de fisiología respiratoria, nosotros vamos a despejar esta ecuación y lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la presión, vamos a agregarle una constante que es 2 veces la tensión y el radio. Entonces vamos a determinar que la presión que nosotros necesitamos para vencer la tensión
va a ser inversamente proporcional al radio, ¿sale? Entonces, vamos a tratar de traslapar esta idea a la ley de Laplace. Si nosotros decimos que la presión es inversamente proporcional al radio, entonces quiere decir que mayor presión implica un radio más pequeño. Por el contrario, menor presión implica un radio más grande. Entonces esto va a parecer contraintuitivo y ahorita lo voy a ejemplificar en la imagen que tenemos acá. Pero yo voy a necesitar muchísimo mayor presión para mantener abierto un alveolo pequeño que la presión que yo necesito para mantener abierto un alveolo grande. Y esto se explica por la ley de Laplace, ¿sale? Vamos a retomar el concepto de tensión superficial primero. Entonces, para explicar por qué la ley de Laplace ocurre, primero vamos a ver que cuando tenemos una interfaz aire-agua, esta interacción de las moléculas entre sí que genera vectores positivos va a generar una capa que va a requerir de la formación o de la aplicación de una fuerza para romperse. Esta capa es una capa con alta eficiencia energética, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguna vez se han preguntado por qué cuando el agua cae lo hace en forma de gotas? O sea, ¿por qué observamos una gota de agua? Esto es porque esto maximiza la eficiencia energética de la molécula de agua y hace que la interacción de todas las moléculas que están aquí adentro se mantenga constante sin que se pierda ningún contenido de agua hacia el exterior. Entonces esto va a hacer que la gota de agua sea eficiente desde un punto de vista energético, ¿sale? Entonces se va a tender a formar una esfera. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que las moléculas preserven la tensión superficial mientras se mantiene la interacción molecular dentro de las moléculas de agua hacia adentro. Entonces, vamos a pensar en dos escenarios. Un escenario donde tenemos aquí una válvula de aire y tenemos una burbuja de aire pequeña y una burbuja de aire grande, ¿sale? Ambas parten desde una misma tensión, porque la tensión superficial vamos a asumir que es la misma. Lo que es diferente entre esta y esta es el radio. Entonces en esta, el radio va a ser mucho mayor, 0.010 centímetros contra 0.005 centímetros. Y lo que vemos es que cuando nosotros despejamos esta ecuación, esta necesita 14 centímetros de agua para mantenerse abierta, mientras que esta necesita 28 centímetros de agua para mantenerse abierta. Entonces se confirma lo que nos había predicho la ley de Laplace, que para mantener abierto un alveolo más pequeño, yo necesito más presión, en específico aquí 28 centímetros de agua. Y para un alveolo más grande, necesito menos presión, en específico 14 centímetros de agua. ¿Qué pasa si nosotros abrimos la válvula de aire? Lo que vamos a ver es que debido a que esta necesita menos presión para mantenerse abierta y esta mucho más presión, el aire va a tender a fluir desde el alveolo más grande hacia el alveolo más pequeño. Entonces este alveolo grande es el que va a prevalecer, ¿sale? Sin embargo, si nosotros nada más operáramos por la ley de Laplace, solamente pudiéramos esperar tener alveolos grandes. Y ahora, como habíamos comentado en la clase pasada, una de las grandes ventajas que tiene el aparato respiratorio es que al tener ramificaciones y múltiples alveolos, maximiza su área transversal. Entonces nosotros no podemos esperar que los alveolos se equilibren solamente por la ley de Laplace. Si nosotros esperamos que se equilibren solo por la ley de Laplace, solamente los alveolos grandes recibirían ventilación y los pequeños colapsarían, ¿sale? Entonces nosotros necesitamos algo que de forma general disminuya la tensión superficial, que favorece el colapso, ¿sale? Y de hecho yo ya les había comentado hace un momento que cuando nosotros no tenemos el pulmón completamente colapsado, la histeresis es marcadamente menor. Esto se debe a que nosotros vamos a tener la presencia de algo que va a estar disminuyendo la tensión superficial. Y ese algo, en el caso del pulmón, se llama surfactante, ¿sale? Entonces, el surfactante va a ser una molécula que lo que va a hacer es que va a tratar de romper esa tensión superficial. Para que ustedes lo recuerden con algo que seguramente han visto, cuando ustedes observaban la mayor tensión superficial en el contexto de su experimento de la aguja, generalmente el siguiente paso era agregar un detergente. Entonces le ponían tantito jabón
a la solución de agua, y en el momento en que le ponían jabón intentaban volver a poner la aguja sobre la superficie, la aguja se hundía. Entonces el surfactante lo que está haciendo es interrumpir la interacción entre las moléculas de agua, y la interrupción de estas interacciones es lo que va a inducir una reducción de la tensión superficial y por lo tanto reducir la tendencia al colapso. Vamos a ver esto de manera más precisa. En general, nosotros necesitamos que el surfactante tenga dos propiedades. Una, que tenga una cabeza hidrofílica y que tenga una cola hidrofóbica. Entonces, la cola hidrofóbica va a ser un vector que va a jalar hacia arriba al vector que estaba normalmente jalando hacia abajo por la tensión superficial. Entonces va a cancelar la fuerza de tensión superficial. Y por otro lado, la cabeza hidrofóbica va a mantener la interacción con las moléculas de agua. Entonces lo que va a tener en general el surfactante es que va a reducir la presión superficial, reduciendo la densidad de las moléculas de agua sobre la capa más superficial del líquido, haciendo que las colas hidrofóbicas favorezcan un vector que contrapese el vector descendiente que hacían las moléculas de agua y por lo tanto disminuye la superficie o la tensión superficial total del sistema. Al disminuir la tensión superficial del sistema, lo que vamos a observar es que va a disminuir la tendencia de colapso pulmonar. Ahora, este surfactante, que es producido por los pulmones, sobre todo, como ya habíamos comentado durante los videos previos, es producido por neumocitos de tipo 2, tiene que tener esas dos propiedades, tiene que tener una cola hidrofóbica y una cabeza hidrofílica para poder llevar a cabo su función de manera correcta, ¿sale? Y entonces, lo que vamos a ver es que la principal molécula que participa como el surfactante pulmonar se llama dipalmitoil fosfatidilcolina. Dipalmitoil, déjenme lo escribo completo, dipalmitoil fosfatidilcolina. Me disculpo por la música, se puso bueno el ambiente acá afuera, espero que no tengamos tantos problemas para oír. Entonces, la dipalmitoil fosfatidilcolina junto con otros lípidos y avoproteínas van a formar el surfactante, y este surfactante es el que va a inducir la ruptura de la interacción entre las moléculas de agua y por lo tanto va a disminuir la tensión superficial. Entonces vamos a ver que el surfactante proviene del metabolismo del palmitato. El palmitato resulta de la ruptura de glucosa en acetilcoenzima A junto con malonilcoenzima A y se une después a la colina, que tras transformarse en fosfatidilcolina se va a unir al diacilglicerol a través de la diacilglicerol fosfatidilcolina transferasa y va a generar dipalmitoil fosfatidilcolina o dipalmitoil lecitina, que van a ser los principales componentes de los neumocitos. Los neumocitos van a producir dipalmitoil fosfatidilcolina y lo van a liberar directamente hacia los alveolos, y es en los alveolos donde van a cumplir esta función. Muy importantemente, la producción de surfactante va a estar catalizado, sobre todo en las últimas semanas del tercer trimestre, por un aumento en la producción de esteroides, ¿sale? Entonces, los esteroides que produce la madre va a favorecer la producción de surfactante y esto va a ocurrir sobre todo en las últimas semanas del tercer trimestre. Por eso, muchos infantes que cursan con un parto prematuro pueden desarrollar un síndrome de distrés respiratorio agudo si no se les administra un esteroide. El esteroide va a favorecer la síntesis de dipalmitoil fosfatidilcolina y eso va a originar el surfactante. Si no se produjera este surfactante y se tuviera el parto de un producto prematuro, lo que va a padecer ese producto o ese bebé, ya que nazca, va a ser un síndrome de distrés respiratorio agudo. Y ese síndrome de distrés respiratorio agudo va a ocasionarse debido al colapso de los alveolos por el aumento en la tensión superficial. Ahora, cuando nosotros pensamos en qué es lo que está haciendo el surfactante primero está reduciendo marcadamente la histeresis porque reduce la tendencia al colapso pulmonar. Entonces, sin el surfactante, los pulmones colapsan de manera muy marcada. Por otro lado, y como vamos a ver ilustrado en esta figura, el surfactante también va a hacer mucho más lenta la expansión de los alveolos.
Entonces va a disminuir la expansión alveolar o la va a hacer mucho más lenta y la va a armonizar, ¿sale? Entonces lo que vamos a ver es que los alvéolos se van a expandir de forma mucho más consistente y van a llegar más o menos a una misma función. Entonces no importa si nosotros tenemos un alvéolo que se expande rápido o un alvéolo que se expande lento, el surfactante va a contravenir esta inflación pulmonar mucho más rápida y por lo tanto va a favorecer y aumentar y promover la ventilación. Entonces el propósito último del surfactante es hacer la ventilación más eficiente al mantener alvéolos pequeños abiertos, aumentando el área transversal y favoreciendo el intercambio de gases. Entonces, las propiedades estáticas del pulmón, como podemos ver, son complicadas, pero nos ayudan a explicar dos ideas fundamentales. El tórax tiene un retroceso elástico que favorece su expansión y el pulmón un retroceso elástico que favorece su colapso. Este colapso pulmonar se previene de manera muy importante debido a factores que disminuyen la tensión superficial, entre ellos el surfactante.